amigos y amigas, estamos muy contentos el día de hoy porque estamos iniciando un nuevo proyecto. Un proyecto que surgió en la idea de varios amigos, de varios especialistas, un proyecto multidisciplinario que son tertulias sobre varios intelectuales, filósofos, pensadores y algunos que ustedes nos recomienden con el tiempo. El objetivo es fomentar y promover el pensamiento crítico, entendido en dos partes: el pensamiento, que es el arte o la acción de pensar, y crítico, que viene de la palabra crítica, emitir juicios o opiniones. Entonces entenderíamos que el pensamiento crítico es el pensar a través del conjunto de acciones o opiniones para emitir juicios. Y el día de hoy, como les comentaba, vamos a iniciar con la vida y obra de Noam Chomsky. En la primera intervención estará el doctor Juan Bautista. Gracias, buenas noches. Posteriormente, sociólogo César Augusto. Y bueno, estamos muy contentos y sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Juan Bautista, que nos va a hablar del filósofo, lingüista estadounidense y uno de los más influyentes, uno de mis héroes intelectuales, Noam Chomsky. Doctor. Muchas gracias, doctor. Lo primero que tendríamos que abonar para Noam Chomsky es este sinónimo de su nombre, que es disidencia lúcida. Desde luego, disidencia lúcida, tratándose de uno de los mejores pensadores contemporáneos que en la actualidad abonan mucho a esta parte de la economía, la política y la democracia. Hablar de Noam Chomsky, desde luego, nos tenemos que referir a esta parte crítica que él hace respecto de este neoliberalismo, que es muy diferente a hacer una crítica al capitalismo. Él manifiesta que el capitalismo es sano siempre y cuando sea bien encaminado. Ahora bien, cita Noam Chomsky como una paradoja en la utilización de un martillo. Él nos dice: si el capitalismo está bien enfocado, por supuesto que habrá un desarrollo de estas potencias económicas o de estos países que forman bloques económicos. También, si este martillo no es bien ocupado, nos va a construir una casa, pero si este martillo no es bien ocupado, va a servir para dañar a una persona. Pues sucede lo mismo con el capitalismo. Si este capitalismo no es bien enfocado, nos va a rayar en un neoliberalismo que nos va a lastimar este ejercicio de la democracia. Paso la palabra al maestro César Augusto. Pasarnos la pelota. Bueno, yo creo que hablar de Chomsky es hablar de una parte de la historia moderna de Estados Unidos, o posmoderna, o ya no sé cómo llamarla, ¿no? Los filósofos hacen unas connotaciones como posmodernidad, como sociedades líquidas, que ya habrá tiempo de hablar de eso, ¿no? Sí. Entonces Chomsky es como que, yo creo que es el hijo rebelde de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es una rebeldía, pero una rebeldía crítica, ¿no? Y de ahí se desprende, ¿no? la idea de criticar. Criticamos un capitalismo que es un capitalismo agresivo, lamentable, ¿no? Hoy por hoy vemos que lo que sucede en la actualidad tiene que ver mucho con los capitales especulativos, ¿no? No sé, si me ocurre nombrar ahora mismo el efecto tequila, el efecto dragón, sí. Porque todo lo que pasa en una sociedad global va a repercutir. Ahora mismo en México tenemos un efecto de una ola, no sé si llamarlo democratizadora, ¿no? Por ahí tenemos un teórico de Samuel Huntington que habla de las olas democratizadoras, pero no sé si en México ocurra lo propio. Hay muchas cosas que hablar de Chomsky, pero es tan poquito el tiempo, ¿no? Habíamos observado aquí algunos conceptos como los principios de la concentración de la riqueza, que es la crítica al capitalismo puro, y el primero de los puntos que a mí me encantó es el de la democracia, la reducción de la democracia. Es una paradoja. Chomsky también es sinónimo de paradojas, ¿no? Y el decir que en el país que enarbola la democracia, que crece como la democracia, no debe de haber democracia, creo que ahí es un hito, ¿no? del hijo rebelde de Estados Unidos. Pero antes de
continuar, maestro, quisiera hacer un pequeño ejercicio de rapidez mental. Maestro, Chomsky en una palabra. En 2 palabras, pensamiento crítico. Maestro, disidencia lúcida. Bueno amigos, seguimos compartiendo la mesa sobre un tema súper interesante, la vida y obra de Noam Chomsky. Y yo tengo algunos datos interesantes. Por ejemplo, Noam Chomsky, su nombre completo es Noam Abraham Chomsky, como ustedes saben, de origen judío. Hace su doctorado, 1955, sobre una tesis transformacional donde parte de la obra de Chomsky, más de 100 doctorados honoris causa, más de 100 obras, escritos, es mucho material lo que tiene Noam Chomsky. En ese sentido, algo que traigo en la mente es un reportaje que vi hoy en El Universal, donde dice que las empresas se dan cuenta que la mayoría de los estudiantes no traen las competencias necesarias. Trabajo en equipo, liderazgo y la que quiero subrayar, el pensamiento crítico. Es decir, si los jóvenes no traen el pensamiento crítico como una competencia laboral, pues de alguna manera se les va a dificultar. En ese sentido, creo que en la experiencia de la docencia, ustedes saben que cuando a un alumno le dejas leer un libro, pues es difícil. En México traemos un libro al año. Entonces, en ese sentido, para desarrollar el pensamiento crítico, tenemos que seguir exhortando a las futuras generaciones y a las presentes a la lectura, porque el pensamiento crítico finalmente cuando salgan a la vida laboral es algo que le está pidiendo la vida empresarial. Perdón, maestro. Tenemos una complejidad actual que son estas docencias basadas en la utilización de los medios electrónicos. Entonces, estas docencias nuevas que son apartadas del enciclopedismo del que conocemos en nuestra época son muy diferentes. Es decir, la administración y la adquisición de este nuevo conocimiento es muy diferente que en otras épocas. Ahora la digitalización viene a poner una herramienta más, es un arma de doble filo. Nos da una fácil intervención a estas informaciones, como en décadas anteriores, que era a través de los libros. Entonces, a los educandos hay que irnos ajustando a estas nuevas docencias con la utilización de estas nuevas herramientas electrónicas. Si no nos ajustamos a estas nuevas herramientas electrónicas y a utilizar estas nuevas herramientas electrónicas para adquirir el conocimiento, se quedarán con el enciclopedismo, que también ya va quedando rezagado. Pero viene el arma de doble filo, porque también los educandos les va a ser tan fácil y tan sencillo adquirir el conocimiento en libros PDF, que también no va a ser tan fácil que se les quede esa administración de ese conocimiento. Sí, mira, qué interesante tema pones en la mesa, maestro, la educación. Como parte de una formación docente, nosotros, no sé si me atrevería a llamarlos de la vieja escuela, a la que todavía asistíamos a bibliotecas, sabíamos buscar en tarjetas bibliográficas. Hoy los alumnos no saben, no se paran en una biblioteca. Las bibliotecas, al menos físicas, yo creo que están de salida, ¿no? Hoy se viene una digitalización, aunque yo creo que ahí hay una problemática, ¿no? Es una problemática de fondo. Lo comentabas hace poquito, maestro, respecto a la forma de cómo idealizamos esto. Aquí le voy a dar un giro, porque ahorita que me mencionabas de los 10 principios de la concentración de la riqueza de Chomsky, moldear la ideología. Sí. Es interesantísimo, o sea, cómo se moldeamos la ideología, y ahí nos vienen los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? En mis clases ahora estamos en sociología jurídica un poquito, le estamos pegando ahí, y les digo a los muchachos, a partir del tema de la migración, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Para los compañeros que nos están viendo de otros lados de Latinoamérica, tenemos un problema migratorio que ciertamente los medios de comunicación nos están diciendo lo que queremos ver. Y hoy hay una campaña principalmente en Facebook, Twitter, acerca de los migrantes, que los migrantes les echan la comida de los frijoles con tortillas, no sé qué. Pero yo le digo a los alumnos, hay que tener cuidado con lo que estamos viendo y vamos a ver de quién nos está informando o desinformando, porque nos están moldeando una ideología. Finalmente, los muchachos hoy en día aprenden a partir de esto.
Sí. Yo les preguntaba a los muchachos, los niños de hoy, los está educando esto. Sí. Los medios de comunicación. Estamos en la era de la noticia falsa, del fake news, por supuesto, y eso es parte de lo que es en el segundo punto. Están moldeándonos una ideología, ¿no? Y esa ideología está haciendo una suerte de cosificación. Sí, es interesante que su último artículo de Noam Chomsky, que escribe en La Jornada, habla sobre la migración y habla sobre este aspecto, que si bien es cierto, los medios de comunicación filtran la información, pero un dato que da Noam Chomsky es que una tercera parte son de anuncios pagados obviamente por empresas. Entonces obviamente ellos van filtrando la información, obviamente que tiene que llegar en ese sentido. Ahora bien, el tema de la migración pues es un tema que sabemos que es coyuntural con las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde la palabra Trump pues es una palabra donde obviamente ha fijado postura Chomsky en ese sentido, donde obviamente si vemos que está sucediendo en todo el mundo situaciones como el Brexit, que nadie lo esperaba, la votación en Colombia, donde la gente en vez de votar por la paz vota por la guerra, si vemos obviamente el caso de Brasil, si vemos obviamente el caso de Trump con un 6% de probabilidad de ganar al inicio. Entonces son casos de alguna manera que contrastan y van en contra obviamente de todo lo que nos habían enseñado. Entonces necesitamos pasar por el pensamiento crítico toda la información de los medios de comunicación, toda la información que está en las redes sociales, porque si bien es cierto, como decía el doctor Juan Bautista, las tecnologías tienen un arma de doble filo. El 56% de la trata de personas es a través de las redes sociales. Entonces, un alumno que está en las redes sociales, pues puede utilizar el uso adecuado. Yo les he dicho, como decía Chomsky, puede ser un martillo para construir una casa o un martillo para destruirte la cabeza. En ese sentido, creo que esa es la finalidad de este ejercicio que estamos haciendo, si me lo permiten, de esta tertulia sobre intelectuales que realmente basan su obra en el pensamiento crítico. Pero que, retomando nuestro, como parte del currículum, mi tesis de licenciatura fue migración, tesis de maestría es también acerca de la migración. Era una migración interna, endógena, pero bueno, lo importante de esto es que se está haciendo un movimiento Latinoamérica que no sé, cuesta trabajo entenderla, como me estaba mencionando ahorita, en este momento, Bolsonaro en Brasil. Sí. Qué miedo, de verdad, qué miedo, fascismo. Sí, un neofascista, ¿no? Y aquí estamos hablando de neos, pues ya no sé si sea de procesos o de no sé qué está pasando. Tenemos el liberalismo del siglo XIX y hoy ya nos hablan del neoliberalismo. Después, antes de eso, en el intermedio estaba un nacionalismo y ahora un nuevo neonacionalismo, que es igual de peligroso, es el mismo discurso que se viene manejando, el discurso antiinmigrante de Trump. Estaba viendo hoy, hay unas noticias que había anunciado o había dicho que no le teme usar la fuerza letal. El uso letal de la fuerza me está hablando a mí de dispararle a jóvenes, niños, hombres, que no es nuestro papel y nuestra función ser subjetivos en ese sentido, porque están ahí. El problema es que están ahí y alguien les está disparando, o alguien les va a disparar. Entonces, qué miedo. Creo que una de sus líneas de investigación, doctores, son los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Dónde atropellan los derechos humanos? ¿Cuándo tienen derecho? ¿Cuándo pasan? ¿Cuándo no pasan? Tenemos una hegemonía del poder a la luz de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, con esta hegemonía del poder, nos ponía hasta la cúspide de esta pirámide de la hegemonía del poder económico, que se ponía a este poder de la democracia y obviamente al poder político. Y este poder económico jugaba con el ejercicio de la democracia, es decir, la abrazaba y se la comía. El pensamiento de Chomsky va más allá. Él dice que si la economía ya de por sí es cruel, entonces el neoliberalismo, que es una economía mal enfocada, es más cruel todavía y va a abrazar no solamente a la democracia o a la política, sino va a abrazar todos los esquemas normativos de los derechos humanos. Sí, yo creo que realmente estamos viendo dos posturas que vemos en el mundo, que pareciera que ese muro de Berlín, que ya se derrumbó físicamente,
ese muro de Berlín lo vemos todavía que lo están cruzando el neoliberalismo de alguna manera con estrategias de mercado. Yo veo dos posturas, ¿no? Henry Kissinger decía, el dinero mueve al mundo, mientras Marx decía que el poder político tenía que ir sobre el poder económico. Entonces son esas dos posturas que obviamente posteriormente, como comentaba el maestro, comentaremos con Zygmunt Bauman en El amor líquido, en la vida líquida, con Jürgen Habermas, que obviamente hablaremos de la acción comunicativa, y veremos a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Iremos con Joseph Ratzinger, que obviamente ha publicado algunos artículos al respecto. Entonces creo que finalmente parte del hilo conductor de estas cápsulas, esta tertulia, es ir aterrizando, ir haciendo que el mundo no es una hoja de papel nada más. El mundo lo podemos hacer lo grande que nosotros queramos, pero va a depender de lo que lo pasemos por el matiz del pensamiento crítico y que podamos obviamente promoverlo, ¿no? Todos como comentabas al inicio, que Chomsky lo consideran un antiestadounidense, un revolucionario, socialismo, ¿no? Y obviamente creo el hijo rebelde, ¿no? Entonces, interesante que Chomsky, que estuvo 30 años en Massachusetts, en MIT, y ahorita se va a Arizona, ¿no? Un hombre que no trae celular, que un hombre que yo les puedo decir que la experiencia que vino a la UNAM, y estuvimos formados 4 horas para escuchar a Chomsky, y estaban 2 premios Nobel tomando nota. Cuando Chomsky iba a hablar, tomó nota, y obviamente hubo comentarios ahí donde le dijeron, Chomsky, comenta cómo Alemania, cómo influyó Facebook en las elecciones de Alemania. Entonces, son temas de alguna manera que vemos a Chomsky pues muy activo en ese documental que obviamente le recomendamos ampliamente, Requiem por un sueño, y bueno, parte de una obra de las que tiene, que yo le recomiendo, es Lo que realmente quiere el tío Sam. Y si me lo permiten, quiero ir a manera de conclusión. Hay un párrafo que dice: la verdadera investigación es siempre una actividad colectiva y sus resultados pueden hacer una contribución grande para cambiar la conciencia, aumentar el conocimiento y comprensión y llevar a una acción constructiva. Yo creo que Chomsky tiene realmente bien planteado su objetivo, y él en ese pensamiento crítico pues ha ido en contra de los grupos de poder, ¿no? Entonces, unas preguntas como qué es el poder, ¿no? El poder sí, desde la visión weberiana, ¿no? Sí. El poder político, el poder fáctico, los ejes de poder, el poder desde la visión de Foucault, sí. Tal, fabulosa la cuestión del poder. Me queda en el tintero por ahí, maestros, una intervención rapidísima que estábamos hablando acerca de un neoliberalismo. Yo lo que estoy observando o quiero observar es que es una deconstrucción neoliberal. Es lo que te comentaba, un neoliberalismo en el que el capital financiero provoca sus propias crisis. Ahora viene una debacle o un cambio con un neonacionalismo. Trump se protege a los estadounidenses, el América para los americanos, pues sí, pero era América para nosotros, vamos a explicar. Sí. Sale... Sí, yo creo que es después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Chomsky lo dice, ¿no? En su primera hoja de Lo que quiere el tío Sam, así inicia, y obviamente es muy interesante porque él dice, dice a Kennan del planteamiento del Departamento de Estado de 1948, así algo de lo que dice: tenemos cerca del 50% de la riqueza del mundo, pero solo 6.3% de su población. En esta situación no podemos fallar en ser objetivo de envidia y resentimiento. Nuestra tarea real es diseñar un modelo de relaciones que nos permitirá mantener esta posición de disparidad. Para hacer eso tenemos que deshacernos de todo sentimentalismo y ensueño, y la atención deberá concentrarse en todas partes de nuestros objetivos nacionales inmediatos. Nos habla del rico más rico y del pobre más pobre. Brechas. Democratización de la pobreza. Miedo. Sacan capital de esto precisamente para crear más ricos. Pero no hablan desde el rico en particular, no hablan desde el rico en las potencias, en los bloques económicos. Tiene que ser América del Norte o del Ulster. O sea, uno de los hombres más ricos del planeta con el
50-60% de la población pobre, que en México no, eso nos está dando un indicativo de algo, ¿no? Perdón, quería concluir con la idea del desmantelamiento o de la adaptación a ese sistema económico, porque decía, el nuevo nacionalismo, porque ahora Estados Unidos se protege, ¿no? En esa economía nacionalista, salió Inglaterra de la Comunidad Europea, en cambio la moneda, por ahí Grecia también se salió una crisis económica y se está volviendo otra vez a mirar hacia adentro, no sé si sea crecimiento interno, pero se está volviendo hacia adentro, ¿no? Y Estados Unidos está cerrando sus fronteras y algo está pasando, y yo creo que esa es consecuencia de una economía evidentemente de mercado, no les interesa a las personas, les interesa el capital. Lo vemos ahora, te decía, cuando el presidente del Senado, Monreal, dice: vamos a hacer la iniciativa de ley para bajar las tasas de interés. Los mercados financieros tambalearon, se cayó la bolsa, y dices, bueno, ¿cuál es el miedo? ¿Quién está gobernando? ¿El capital financiero o los políticos? Y eso me lleva a otra visión que es de Max Weber, pero ya la dejamos por otra ocasión. Quería dejarles por ahí un par de libros que también me han ayudado mucho. Herbert Marcuse. Wow. El hombre unidimensional. Claro, segunda generación de Frankfurt. Segunda generación de la escuela de Frankfurt, también escuela aquí. Sí. Perdón. Y otro que para mí es la guía, el Homo Videns. Claro. Joan Sartor. La explicación de por qué el internet nos ha estado absorbiendo. Antes éramos pasivos, recibíamos noticias, ahora interactuamos. El problema es que no sabemos con quién interactuamos. Yo creo que es muy interesante esta mesa, porque finalmente creo que nos lleva a preguntarnos más, a hacer más preguntas, a cuestionarnos, ¿no? Y esa era la mayéutica de Sócrates, ¿no? O sea, realmente estas mesas se enriquecen y de alguna manera sientes una adrenalina de esos 6 neurotransmisores que tenemos los seres humanos. Y bueno, creo que hay muchas preguntas, como si Thomas Hobbes decía que el hombre es malo, Rousseau decía que el hombre es bueno, entonces, ¿no? Lo decía Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. Y Rousseau lo dice, el hombre es bueno por naturaleza, entonces... Ahí yo me voy a la ética, qué es lo bueno y qué es lo malo, en relación a que, pero creo que eso ya son... Para abonar este tema, políticas económicas públicas, la conveniencia, el modo. Yo no creo que Estados Unidos esté cerrando las puertas a la comunidad internacional económicamente hablando. No, yo creo que está fortaleciendo su economía internacional para poder explotar esta economía internacional, estos bloques económicos, sobre todo la comunidad europea y esta gran potencia coreana que ahora ya es China. Sí. Entonces, ellos tienen sus políticas particulares de cada nación, igual que está haciendo México. Cometería un error al convertirse nacionalista, eso jamás le convendría desde mi punto de vista. Entonces, pues, veremos qué es lo que... Es una gran disyuntiva porque Trump es el barabucón número 1. No se va a pelear con los chinos, jamás se va a pelear, la economía va así. Y sin embargo, yo creo que de cierta forma trata a México en relación a sus intereses. Yo creo que sí, se supedita. No sé esos nacionalismos qué tan buenos sean, no sé, pero es algo que yo creo que parte del libro que ahorita me llegó a la mente, Marcuse, ¿no? Marcuse, o sea, esa tendremos más tiempo para hablar obviamente de la segunda generación de Frankfurt, pero bueno, fueron esos judíos obviamente que salen, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, así con Adolfo Adorno, Marcuse, Einstein, Freud, Víctor Frank. 30 segundos, queridos amigos, para conclusiones. Comenzamos con mi derecha, doctor Juan Bautista, conclusiones. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, maestro. La conclusión que yo me llevo de esta disertación de Naum es este pensamiento crítico que nunca debe de caer. Decía mi abuela, todos los excesos son malos. Nos compartía
desarrollan estas ideas de este neoliberalismo, pero también de este neoliberalismo que raya en parte de lo absurdo de no utilizar las nuevas herramientas electrónicas. También no podemos caer en eso. Tampoco podemos caer en esta capitalización de los recursos descomunal que haga más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, como bien lo comentaba usted, doctor. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un punto de equilibrio. Si bien es cierto, son buenas estas disertaciones de Naum, también es cierto que tenemos que buscar ese punto de equilibrio en la economía, y más en un país que está que es un país emergente, antes mal llamado país en vías de desarrollo, como es este país México. Esa sería mi conclusión, doctor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, es que 30 segundos para concluir es poco, y son tantas cosas que decir. Yo me quedo con ciertas ideas, y una de esas es el abono al individualismo rampante. Es profundamente individualista. Si ese individualismo es producto de un capitalismo salvaje, que hacer ante eso son las grandes problemáticas de una sociedad actual, una sociedad que es una sociedad de consumo. ¿Cómo consumir? ¿Qué consumimos? ¿Para qué consumimos? Pero ahí había una frase de Will Smith, creo que si no sé si es de Will Smith, al menos la vi, del meme, que decía este caballero que nos preocupamos en comprar cosas que no necesitamos, gastamos dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le interesa. Esa es una radiografía exacta del capitalismo, de una sociedad de consumo. Noam Chomsky es muy relevante, es delicioso, es crítica a este sistema. Ante el consumo, ante el individualismo, ¿qué hacer? Leer. Claro, perdón, maestro. Perdón, doctor. Viene parteaguas, una línea muy delgada entre esa crítica que hace al capitalismo bien enfocado y este capitalismo descomunal, como lo menciona el maestro, y entonces sí nos da un neoliberalismo. Ahora bien, el capitalismo en sí, el capitalismo puro, no es criticado por Naum, que eso nos quede claro. Él lo que critica es este capitalismo descomunal, el capitalismo con un beneficio, un crecimiento, un desarrollo de las naciones, por supuesto que siempre será bienvenido, y también lo cita Naum. Lo que él critica ya es este crecimiento descomunal de los países que incluso en bloques, en países de bloques económicos, entonces sí aplastarían a otro tipo de países como son los países emergentes. Que hay países necios, caso cubano y venezolano, pero ya no más maestro. Esta es otra historia, ¿no? Yo creo que vendría ahí, como dice Aristóteles, un equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio. Buscar equilibrio, dice Noam Chomsky, un capitalismo salvaje, pero tampoco, del otro lado, San Agustín decía, deseo poco, y lo poco que deseo poco. Entonces, creo que tenemos esta parte, y ese discernimiento, esta disertación, yo agradezco esta tertulia muy enriquecedora, y yo quiero una frase que me gusta mucho, dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces creo que al final del día generar pensamiento crítico es no desde la torre de marfil ni la torre de cristal de la academia, que quede claro, sino desde una visión multidisciplinaria y con la finalidad de aportar ese granito de arena a estos cambios que necesita nuestra sociedad, que necesita nuestro país. Entonces tenemos nuestro próximo programa, que es Jürgen Habermas, segunda escuela de Frankfurt, comunicativa, modera ahora el sociólogo César Augusto, ¿no? Me quedo con algo último, doctor, maestro. Buscar un punto de equilibrio. Siempre es sano en todos los aspectos buscar un punto de equilibrio. Se está hablando de estas hegemonías de poder económico, mucho más tenemos que guardar un punto de equilibrio. Esa es la conclusión que yo doy. Ya la rescate. Microsociología y fenomenología. Las cosas a ras de suelo. Y estas charlas son totalmente enriquecedoras. Cierro con esto. Les agradezco mucho, maestro doctor, que me haya invitado, maestro doctor. También es bueno platicar desde otras visiones, de otras posturas.
desde lo legal, desde los derechos humanos, desde la sociología. Les agradezco mucho y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Sí, la sociología es algo muy importante. Cada presidente de Estados Unidos cuando llega al poder, lo primero que contrata es un sociólogo, analizar la sociedad. Antes de contratar a un politólogo. Antes de contratar a un politólogo, un sociólogo. Entonces, pues bueno, nos despedimos en esta gran tertulia y sigue Jürgen Habermas. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.